Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un momento que muchos ejecutivos en transición de carrera ven como un simple trámite. Casi una formalidad, ¿no? Exacto, los primerísimos segundos de una entrevista de trabajo. Y no hablamos de las cortesías, sino de una maniobra estratégica que puede ser, la más decisiva de todas. Totalmente. Para esta exploración tenemos un material de preparación interna que es de verdad excepcional. Se llama Icebreaker Effect Cliente. Es una guía que la consultora Pharma on Target, que además patrocina esta conversación, usa en sus programas de coaching con ejecutivos de la industria farmacéutica aquí en Latinoamérica. Es una herramienta muy potente. Por eso nuestro objetivo hoy es desglosar, sobre todo para esos líderes que se están entrenando para su próximo gran paso, como esos primeros, ¿90 segundos? Más o menos, sí. ¿Cómo esos 90 segundos pueden cambiar las reglas del juego por completo? ¿Cómo dejar de ser un solicitante más para volverse un interlocutor estratégico, al mismo nivel de la persona que tienes enfrente? Exacto. Y creo que lo más importante es entender que esto no es un truquito de carisma o de saber venderse. No es magia. Para nada. Detrás de esta técnica hay ciencia pura y dura. Se basa en principios muy sólidos de la psicología cognitiva, de la psicología social que, nos demos cuenta o no, gobiernan cómo percibimos a los demás. ¿Y cómo tomamos decisiones? Y cómo tomamos decisiones, en este caso de contratación. Es básicamente neurociencia aplicada a la carrera profesional. Me encanta ese enfoque, porque le quita la presión de tengo que ser encantador y la pone en tengo que estar preparado. Justo. El documento de Pharma on Target, de hecho, arranca con una frase que es casi una declaración de principios. Dice, el inicio de la entrevista no es una cortesía. Es su primera y más decisiva maniobra estratégica. Suena un poco intimidante, ¿no? A ver, expliquemos por qué es mucho más que una frase para motivar. Bueno, es que lo fascinante es que esa frase condensa décadas de investigación. El primer pilar que el documento menciona es el efecto de primacía. El de Solomon Asch, ¿cierto? El mismo, de los años 40. Lo que Asch demostró es que la primera información que recibimos sobre alguien tiene un peso desproporcionado en la impresión general que nos formamos. Actúa como un ancla. Exacto, un ancla cognitiva. Todo lo que esa persona diga o haga después va a ser interpretado a través de ese primer lente. O sea que si entro a una entrevista proyectando la presión o la incertidumbre de estar en una transición, esa sensación de necesidad podría ser el filtro con el que van a evaluar toda mi experiencia, sin importar qué tan sólida sea. Precisamente. Estableces un marco de debilidad desde el inicio. Y esto se conecta perfecto con el trabajo del premio Nobel Daniel Kahneman. Sobre los dos sistemas de pensamiento. Exacto. El sistema 1, que es nuestro modo rápido, intuitivo, emocional, y el sistema 2, que es el lento, el analítico. El crítico. El crítico. Un candidato que empieza con un gracias por su tiempo genérico, activa de inmediato el sistema 2 del entrevistador, o sea, el modo evaluación. Se levanta el escudo del escrutinio, digamos. Justo, el escudo del escrutinio. En cambio, un rompehielos estratégico, bien diseñado, está pensado para apelar primero al sistema 1. Al emocional. Busca generar esa conexión, esa sensación positiva de esta persona entiende mi mundo, antes de que el sistema 2 tenga tiempo de empezar a buscarle los peros al currículum. Y ahí es donde ocurre la magia, porque ese sentimiento positivo inicial activa otro sesgo cognitivo. Espera, déjame adivinar. Esto me suena al famoso efecto halo. Justo ese. El término es de Edward Thorndike, y es nuestra tendencia a que una impresión positiva en un área específica... Por ejemplo, ¿qué bien preparado está? Exacto. Qué agudeza estratégica impresionante. Esa sensación se irradia a la percepción de todas las demás áreas. Inconscientemente el entrevistador piensa, si es así de brillante en los primeros 30 segundos, entonces seguro es un gran líder, un buen estratega. Y seguro encajará bien en la cultura. Encajará bien en la cultura. Se contagia. Entonces, si lo entiendo bien, no se trata de ser un adulador ni de manipular. Es una técnica para, de manera ética y muy profesional, tomar el control de la narrativa. Exacto. Es casi como dirigir la primera escena de una película, para dejar claro que esto no va a ser un interrogatorio, sino una conversación entre pares. La analogía es perfecta. Estás estableciendo el marco de la historia desde el primer fotograma, y la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es abismal. Para que quede más claro, el documento pone dos escenarios en contraste.
Y creo que muchos, si somos honestos, hemos estado en el primero, el del candidato reactivo. Uf, sí. Usan el caso de un gerente de producto que se entrevista en Sanofi. El diálogo es dolorosamente familiar. La entrevistadora dice, hola, gracias por su tiempo. Y el candidato responde, sí, perfecto, muchas gracias. Una interacción educada, funcional, pero como dice el documento, estratégicamente nula. Cero. Nula. En ese simple intercambio, el candidato cede el 100% del control. La asimetría de poder, que ya de por sí existe en una entrevista, se establece y se solidifica al instante. Te pones en un rol de subordinado. Voluntariamente, en el de alguien que espera ser interrogado, no en el de un par que viene a explorar una posible colaboración. Es un error no forzado que te puede costar la oferta. Totalmente. Y es un error que cometemos por defecto, por seguir el guión social. Pero ahora vamos al otro lado, que es donde esto se pone realmente bueno. El interlocutor estratégico. El material de Pharma on Target da ejemplos prácticos muy potentes. Son excelentes. El primero es de una candidata a una dirección de asuntos regulatorios que se entrevista con el director de calidad de Teva. Y fíjate en la ejecución, porque es una obra de arte. La candidata investigó y descubrió que este director, años atrás, había liderado un recall de producto muy complejo cuando estaba en Pfizer. Ok. Entonces, después del saludo, la candidata dice algo como, antes de comenzar, no puedo evitar recordar el manejo ejemplar que usted lideró durante aquel complejo recall en Pfizer. En ese momento yo estaba en Roche y su gestión fue un caso de estudio interno para nosotros. Honestamente, fue una cátedra de liderazgo. Wow, espera. Eso es increíblemente audaz. Hay que tener mucha confianza para lanzar eso. Sí lo es. Me imagino al 99% de los candidatos pensando, ¿y si no se acuerda? ¿Y si piensa que soy una aduladora? ¿No es demasiado arriesgado? Es la reacción natural, pero analicemos por qué ese riesgo está perfectamente calculado. Primero, demuestra una investigación y una memoria profesional excepcionales. No es algo que sacas de LinkedIn en 5 minutos. Para nada. Es trabajo de inteligencia. Segundo, halaga un logro muy específico y significativo. No es un admiro su carrera genérico. Tercero, y esto es clave, establece un terreno común de altísimo nivel. Manejo de crisis, compliance. El lenguaje del negocio. Exacto. Y cuarto, el resultado. Se posiciona instantáneamente como una par que entiende las complejidades del sector y que ha aprendido de los mejores. La conversación ya no es sobre si cumple los requisitos, arranca en la estratosfera. Entendido. El riesgo se mitiga con la calidad de la investigación. Hay otro ejemplo en el documento, de un candidato para Supply Chain en Becton Dickinson, BD. Este es distinto, no se centra en la persona, sino en la estrategia de la compañía. Correcto. Este candidato dice algo como, he seguido con mucho interés los últimos reportes de BD, y es notable cómo la compañía está priorizando la resiliencia operativa y la ciberseguridad en la cadena de suministro, especialmente tras las disrupciones globales. Su enfoque proactivo es un diferenciador clave. Vale, este me parece más seguro de ejecutar. El primero es un halago directo, este es un análisis del negocio. ¿Hay alguna recomendación sobre cuál usar? La elección depende de la inteligencia que logres conseguir. El enfoque personal tiene un impacto altísimo, pero, claro, requiere encontrar un logro genuino, público y significativo. Que no siempre es fácil. ¿No siempre? El enfoque en la estrategia de la compañía es igual de potente y a menudo más accesible. Lo que este candidato de BDL logra es demostrar que no está pensando solo en el puesto, sino en el negocio. Entiende los desafíos que le quitan el sueño a la alta dirección. Claro. Con esa simple frase, pasa de ser candidato que busca ejecutar tareas a potencial consultor interno que viene a resolver problemas. Escuchando esto, me pongo en los zapatos de un ejecutivo que a lo mejor lleva 15 años en la misma cultura corporativa. La idea de hacer algo tan proactivo, tan fuera del guión, puede dar un vértigo tremendo. Sí, claro. Supongo que el material de Pharma on Target anticipa esa resistencia, ¿no? Por supuesto. De hecho, dedica una sección entera a derribar los mitos que impiden a los ejecutivos usar esta herramienta. Y el más común, quizá el más peligroso, es el que el documento llama mito número 4. Mi currículum y mi vasta experiencia hablan por sí solos. Uf, he escuchado esa frase tantas veces. Es el clásico error del campeón, ¿no? Pensar que la reputación es suficiente. Es una analogía perfecta.
Un equipo que ganó la liga el año pasado y cree que con la misma fórmula le va a alcanzar. Y no ve que los demás se reforzaron. Exacto. La realidad es que el CV cumple una sola función: conseguir la entrevista. Punto. No consigue la oferta. A nivel ejecutivo, todos los finalistas tienen una experiencia impresionante. Es el ticket de entrada. Es el ticket para entrar al estadio, no es el trofeo. La decisión final casi siempre se basa en intangibles, el famoso fit cultural, la agudeza estratégica que demuestras en vivo. La inteligencia social. Exacto. Y esas cualidades no se leen en un papel, se demuestran en la conversación. El rompehielos es la primera y mejor oportunidad para hacerlo. Tu pasado te sentó a la mesa, pero no te garantiza ganar la partida. Clarísimo. Ahora, vamos con el otro gran miedo, el mito número 3. Intentar algo así es arriesgado, puede parecer arrogante. ¿Cómo se calibra para no pasarse de la raya? Es un miedo comprensible, pero mal enfocado. El material lo explica muy bien. El verdadero riesgo no es parecer demasiado preparado. El verdadero riesgo es ser olvidable. Exacto. La pasividad es el mayor riesgo de todos. Dicho esto, la clave para no sonar arrogante está en el foco de la frase. ¿A qué te refieres con el foco? La arrogancia siempre se centra en uno mismo. Yo soy experto en. Yo lideré la expansión. El yo. Ese mismo. El rompehielos estratégico, en cambio, se centra en el otro o en su compañía. El trabajo que hizo su equipo en X fue notable. La estrategia de su empresa es un caso de estudio. Es un acto de reconocimiento, no de autopromoción. Es muy diferente. Cuando se ejecuta con un tono de curiosidad y respeto profesional, jamás se percibe como arrogancia. Se percibe como una preparación excepcional. Y eso es justo lo que las empresas buscan. Entiendo la diferencia en el foco, pero el tono es clave. ¿No podría un comentario, aunque esté bien investigado, sonar un poco a sabelotodo si no se entrega bien? Es un punto crucial. La calibración está en la entrega. No es una declaración pomposa, es una observación que compartes. Como si estuvieras charlando con un colega. Exactamente. El lenguaje corporal, el contacto visual, un tono conversacional, no de discurso. El objetivo es iniciar un diálogo, no dar una conferencia. Ok, estoy convencida. La teoría es sólida, los ejemplos son muy potentes, pero esto se siente como preparar una operación militar, no una charla. El material debe dar un manual de operaciones, porque improvisar esto me parece una receta para el desastre. Totalmente prohibido improvisar. Es un trabajo de inteligencia previo, muy estructurado. El documento detalla un proceso de 3 fases. A ver, y la primera, lógicamente, es la investigación. Y no es mirar un perfil de LinkedIn 5 minutos, es hacer una auditoría digital completa. Ha publicado artículos, ha sido ponente en congresos, ha dado entrevistas. O sea, construir un mini dossier de la persona y de la empresa. Exacto. Implica analizar los pilares estratégicos de la compañía, leer los informes anuales, los comunicados a inversores y mapear el ecosistema. ¿Tienen conexiones en común? ¿Trabajaron en las mismas empresas en el pasado, como Abbott o Roche? Buscas un punto de conexión relevante. Y una vez que tienes esa inteligencia, viene la fase 2. Diseñar la frase. Correcto. Y hay reglas de oro. Debe ser breve, 15 a 30 segundos máximo. Debe ser genuinamente relevante. Y un punto técnico que me parece brillante. ¿Cuál? Debe formularse como una observación afirmativa, no como una pregunta. Ese detalle es fascinante. ¿Por qué es tan importante? Porque una pregunta tipo, ¿cómo fue liderar el proyecto X? Pone a trabajar al entrevistador. Le exiges que elabore una respuesta. Le pides algo. Le pides algo. En cambio, una afirmación como, su liderazgo en el proyecto X fue un referente. Es un regalo de reconocimiento. No le exige nada. Le das la opción de agradecer y seguir, o de comentar si quiere. Le cedes el control, pero después de haber establecido tú el marco. Es una sutileza táctica muy poderosa. Muy. Y la tercera fase, claro, la ejecución. El momento, el torno. Precisamente. El momento es esa ventana de oro de poquitos segundos, justo después de los saludos y antes de que ellos lancen la primera pregunta formal. El tono de paridad, de confianza. Y algo fundamental que el material subraya. ¿Qué? Hay que estar preparado para una no reacción. Ah, claro. Si el entrevistador es muy directo y solo dice, gracias, comencemos, no es un fracaso. El mensaje ya se entregó. La semilla de este candidato es diferente ya se plantó. Simplemente se continúa con naturalidad. Para ilustrarlo,
El material incluye un diálogo simulado que me pareció fantástico. Es entre un coach de Pharma on Target y un ejecutivo, José, que busca una dirección comercial en Novartis después de 15 años en Abbott. El antes es doloroso de tan real que es. Sí, en el primer intento, el coach le pregunta qué tal. Y José responde lo típico. Todo perfecto, muchas gracias por la oportunidad. Una respuesta educada, pero Vacía. estratégicamente vacía. El coach lo detiene y le hace ver que acaba de posicionarse como uno más. Se dio todo el control. Pero luego hacen un segundo intento. El coach le da la inteligencia. La directora de Novartis que lo entrevista estuvo antes en AstraZeneca. Y la estrategia actual de Novartis es la digitalización de la fuerza de ventas. Y la ejecución de José, la segunda vez, es espectacular. El cambio es de la noche al día. Después del saludo, José dice algo como: antes de iniciar, revisando su trayectoria, noté que usted lideró la estrategia de acceso al mercado en AstraZeneca durante la transformación digital. Desde Abbott, créame que seguíamos muy de cerca sus movimientos. Fue un enfoque muy innovador. De hecho, conecta directamente con el fuerte impulso que veo hoy en Novartis hacia la digitalización. Es que la diferencia es abismal. Ya no está pidiendo un trabajo, está iniciando una conversación estratégica sobre el negocio. Exacto. El análisis del coach lo resume todo. Cito, demostró preparación excepcional. Se posicionó como un par. Vinculó el pasado de ella con el futuro de la empresa. Transformó una evaluación en una conversación estratégica. Es pasar de 0 a 100 en 30 segundos. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. ¿Por qué algo tan simple funciona tan bien? Porque la inmensa mayoría de los candidatos, incluso a Ninal Senior, no lo hacen. La diferenciación es inmediata y masiva. Te sales del montón. Estás compitiendo en una liga completamente diferente desde el primer minuto. Entonces, para sintetizar la idea central que nos deja este material de Pharma on Target, dominar el efecto rompehielos no es un truco, es una habilidad de gestión de carrera fundamental. Totalmente. Es lo que diferencia a un ejecutivo que pilota su trayectoria de un candidato que simplemente busca empleo. Es pasar de ser un objeto de evaluación a ser un sujeto activo en una conversación estratégica. Has dado en el clavo. Es tomar el control de la narrativa de tu propio valor profesional desde el segundo uno. Y esto me lleva a un pensamiento final, una reflexión. A ver. Hemos analizado a fondo qué decir para causar una primera impresión estratégica. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿qué rompehielos está usando la compañía con la persona que nos escucha? Ah, qué buen punto. Analizar su apertura, la primera pregunta que hacen, cómo enmarcan la conversación. Todo eso puede revelar tanto o más sobre su cultura y lo que realmente valoran, mucho antes de recibir una oferta. La entrevista es un camino de 2 vías. Exacto. Y la estrategia de apertura de ellos también son datos para nuestra propia decisión.